¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañes. Se acaba 2018 y hoy haremos un balance de lo que nos dejó la era Peña Nieto y lo que nos promete la transformación, la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Lo invito a que se quede con los periodistas a fondo. A fondo, con Paco Ramírez. Bueno, pues cerramos esta noche a fondo 2018, es el último programa de este año. Vamos a continuar, por supuesto, gracias a su preferencia. Y lo hacemos con el equipo de periodistas que usted ya conoce y que son parte fundamental de este proyecto de A Fondo. Maite Noriega, bienvenida. Bien hallado, gracias. Eso es todo. Elisa Lanís. Qué gusto. Buenas noches. Carlos Ramos Padilla. Buenas noches, felicidades. Gracias. Por lo de la América te refieres, ¿no? A principio de año. Sin palabras. Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, y Juan Mariana. Venga, Juan. Un gusto estar con compañeros de este nivel y más para meternos a fondo. A fondo en un año complicadísimo, el 2018, con muchos cambios, con muchas situaciones interesantes y que, bueno, por supuesto, marcan el final de una administración, finalmente, de una administración, la de Enrique Peña Nieto, que nos dejó muchas cosas. Sin duda no es positivo, pese al Pacto por México, pese a las reformas estructurales, pero yo les quiero dejar a ustedes el análisis y el balance de la administración de Enrique Peña Nieto. ¿Iniciamos? Lamentable, marcada por la corrupción, de una manera verdaderamente ofensiva. Creo que pierde todo lo que había ganado con este pacto al inicio del régimen, donde la gente decía, allí están los que sí saben gobernar, los que saben operar, y de repente la Casa Blanca y la propia declaración del presidente diciendo que la corrupción era un hecho cultural y que no se podía combatir, que fue darle permiso a todo el gabinete y a toda la gente para y vaya que dio el permiso, ¿eh? para perpetrar actos de corrupción. Yo creo que es lamentabilísimo el sexenio y que bueno que termina, aunque no sé, de los principios. Muy bien. Yo creo que vamos a recordar este sexenio como un sexenio solamente de 2 años, los 2 primeros años. Eso es lo que hay que recordar de este sexenio. De ahí en adelante, pues podemos ver una caída vertiginosa y sobre todo un final muy complicado. Sí. Oye, más que recordarlo por los 2 primeros, lo vamos a recordar por los 4 últimos. ¿No? Sí. Hijos, pero hay que recordarlo. Es un sexenio de 2, es histórico. Sexenio de 2 años nada más. Y 2 a medios chiles, ¿no? No. Yo creo que se inició de una gran manera. Sí, el Pacto por México fue extraordinario. Fue un trabajo que se hizo previo a la toma de posesión. Los 2 primeros años fueron extraordinarios, porque además no nada más fueron internamente, sino la lectura externa que se tenía de cómo se venía finalmente uniendo a las fuerzas políticas de este país. Sí. Los resultados fueron extraordinarios. No olvidemos el famoso Mexican Moment, que fue extraordinario. Se recuperó la política, Paco, en ese lapso de año y medio, 2 años, pero después... ¿A qué precio, Juan Manuel? Porque hay que ver lo que había atrás. Yo creo que es un gobierno que es el peor de los últimos 30 años. ¿Por qué? Por el lastre que nos está dejando, como decía Maite, en corrupción, en impunidad, pero no corrupción en cosas poco relevantes. Corrupción que llevó a quitarle el pan a la gente menos favorecida en el país. La estafa maestra es una prueba de lo que significó un daño a las personas que menos tienen. Una Secretaría de Comunicaciones y Transportes que fue una verdadera cloaca, por donde le busquen. Empezando por su titular. Sí. Empezando por su titular, las televisiones que se compraron, el socavón, el fallido tren, el fallido del tren. Y a donde te vayas vas a encontrar que la Secretaría de Comunicaciones fue una verdadera porquería. El gasto millonario del satélite que nunca salió. Y si te vas luego a la parte de seguridad, también es corrupción la incapacidad, la decisión de concentrar en gobernación, seguridad pública, seguridad nacional y política fue
un altísimo precio y esto nos lleva a que es el peor gobierno de los últimos 30 Pero más años. incapacidad fue a veces omisión y rayando en negligencia, Yo creo que ¿no? ambición, Carlos, porque allí tendríamos que recordar los dos personajes que más dañaron a Peña. Para mí Peña desde el principio, se lo dije yo a varios priistas, es una persona muy limitada. Los chistes que con Echeverría terminaron en el final de su sexenio, con él empezaron. Pero la ambición de Osorio Chong y de Luis Videgaray, El enfrentamiento. así es. Yo creo que fue un sexenio que sorprendió. Sorprendió porque se esperaba mucho más, porque después de un sexenio sangriento con Felipe Calderón Hinojosa, que se buscaba un cambio, y de parálisis política, en donde no se llegaba a acuerdo en Congreso, parecía que el de Peña Nieto sería el de los consensos y avances de las grandes reformas. Hubo algunos que otros que ya sabían y lo conocían desde Estado de México y decían, esto no va a funcionar y es limitado, pero yo creo que fue la sorpresa de la decepción, porque fue la corrupción galopante, combinada con la impunidad absoluta. Y no solo eso, y con la ineficiencia. Algunos me decían, a mí me sorprendió, sí, la corrupción, pero la ineficiencia y la ineficacia de poder llevar a cabo y concretar temas tan importantes como las reformas que se habían planteado, con todo el bono que tenía a su favor y con todos los puntos que llegó a favor en opinión pública como Ejecutivo Federal. Y agregaría un calificativo más, el descaro. Sí, el cinismo. El cinismo. El cinismo. Ya cuando pasaron por todo, lo que queda es el cinismo, porque ¿qué empezó a surgir? La información a través de investigaciones periodísticas, sobre todo de medios independientes y en la red, de muchos que fueron expulsados en este sexenio, que se fueron a otros medios y encontraron en la red esta posibilidad. Estos grupos de Mexicanos contra la Corrupción, de Carmen Aristegui, que son ese mismo grupo que se fueron a distintos lugares y que empezaron a sacar el tema de la estafa maestra, de Odebrecht, gobierno espía, estos escandalazos que se toparon con pared porque no había instituciones, porque estaban cooptadas, porque no había Fiscalía General, porque no había procurador, quedó un encargado de despacho. A la fecha. Hasta la fecha. Pero además era Entonces, una guerra en el poder, ¿no? Porque todos los casos que mencionas sí. eran filtraciones desde dentro. Bueno, no, porque Odebrecht fue una investigación internacional. Que llegó a México y que la Procuraduría no quiso retomar, como en otros países sí se hizo esa investigación internacional. Y estamos olvidando otros escándalos, por decirlo de alguna forma, hechos históricos que han marcado esa administración y a México. Los 43 de Ayotzinapa, el caso Tlatlaya, por mencionar tan solo dos de los casos. Pero además se esperaba, Elisa, en expectativa popular, que el PRI demostrara a la nación que había sido un equívoco la alternancia. Así es. Entonces que regresaba el PRI con poder, con organización, con maquinaria bien aceitada a servir a la nación. Pero siguiendo un poco la línea de lo que expresaba Maite, pues esto de la corrupción, este insulto de los gobernadores rateros, si la presunción que hacía el gobierno de Peña Nieto de que los atrapé, los exhibo, los detengo, era una vergüenza para la nación, era una vergüenza. El haber dejado el terreno más salpicado de muertos y cementerios clandestinos que el propio Felipe Calderón. Las fosas. Era una deshonra. San Fernando. Sí. Pero La popularidad más baja que ha tenido un presidente en la época contemporánea, un rechazo absoluto a su gestión, la ausencia de comunicación social oficial, los medios no importaban más que sus consentidos, los demás, no había control de crisis. A ver, se presentaron 3 procesos, Paco, que yo creo que fueron muy claros. Uno, se inauguró la crisis de la confianza. Empezamos a dejar de confiar. Ya No teníamos se detuvo. dudas, ya teníamos dudas. Eso no se detuvo y entonces nos llevó a la segunda crisis, que es la crisis de credibilidad. No confío, pero ya tampoco te creo. Y esa nos derivó a una tercera, que es la crisis de identidad. Ni te creo, ni te confío, y ya no existes. Ya no existes. Vamos por otra alternativa, la que sea, la que se presente. Y acaba muy mal, pero me adelanto a otro bloque. Creo que la cuarta transformación también empieza muy mal. Sí, Mira, sí, que yo nada iremos más en de ese esto- sentido, ya nada más déjame acotar. Decías, voy por el que se presente. Pues no, ni siquiera eso. Fue uno en específico.
Los otros que hubo, candidatos, no pintaron. No, pero Anaya iba muy fuerte y hubo un golpeteo del gobierno federal contra él para bajarlo, ¿eh? Sí. Pero Anaya venía fuerte. Mira, Sí, Paco, sí. lo que me llama a sorpresa, y creo que tenemos que estudiarlo de manera incluso separada, como un fenómeno sociológico, político, es que el PRI no entendió el momento que estaba viviendo. No nada más en el contexto nacional, sino en el contexto internacional, cuando estaba viendo que los partidos hegemónicos se estaban desmoronando. El PRI siguió por la misma ruta, que sabía además que no le iba a dar los resultados que esperaba. Los dueños del PRI tenían su propia agenda, su camino. Y el enfrentamiento con esta cúpula de jóvenes, como dicen ahora el término, neoliberales, realmente dio esta fractura tremenda y no lo supo entender y no lo supo asimilar el partido en el poder entonces, a pesar de que venía de la alternancia, como bien dice Carlos. Tuvo 2 sexenios para poderse rehacer, reestructurar, y lo logró hacer muy bien y recuperó rápidamente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ahorita su caída fue vertiginosa. Sí. Hoy volteamos a ver los rescoldos que quedan del PRI, que yo no dudo que vayan a rehacer, pero realmente están en el fondo de este mundo político que tan manipulado ha venido siendo. Oye, pero es interesante este punto porque en la preparación de la derrota quedaron ausentes los grandes ideólogos del sistema. Yo pregunto, en esta guerra electoral que veía el PRI que estaba perdiendo, ¿Dónde quedaron Peña? ¿Dónde quedó Manlio? ¿Dónde quedó Gamboa? Gamboa? Y hay que decir algo claro y fuerte. Andrés Manuel gana por Peña Nieto, ¿eh? Como quieras ver. Sí, mira, ellos entregaron la plaza mucho tiempo antes del 1 de julio. La ausencia evidente de Peña Nieto. La entrega de la plaza es verdaderamente escandalosa y yo creo que la historia lo va a recordar por eso, la corrupción, pero sobre todo la entrega de la plaza a cambio de la impunidad. Se volvió autista. Me parece verdaderamente grave y sintomático de una sociedad verdaderamente enferma. Sí. Lastimada y herida. Hay elementos suficientes porque lo tolera. Es una sociedad que lo tolera. Para creer en lo que está diciendo Carlos, en un acuerdo López Obrador, Peña Nieto, hay suficientes elementos porque lo que estabas diciendo, en el caso de Ricardo Anaya, llegó a la candidatura con amplias posibilidades de ganar. Muy fuerte, sólido. Y lo sospechoso es cómo queda fuera de combate tras un tema que a la fecha, ¿en qué quedó? Orquestado desde el gobierno federal, pero además evidentemente, o sea, ni siquiera hubo disimulo. A ver, yo aquí mi pregunta es, Maite, hablas de una sociedad enferma que toleró esta situación. ¿De qué otra forma podría actuar la sociedad en contra de este tipo de contubernios, de alianzas, de acuerdos? ¿Cómo? Es una sociedad movilizada, es una sociedad que sepa exigir, es una sociedad que se dé cuenta de que tiene el poder. Nunca lo ha ejercido. Nunca lo ha ejercido. Y yo creo que es momento de que entiendan de qué se trata. Yo creo que sí hay una sociedad enferma, ¿no? Sí hay una sociedad enferma. Pero México no es una isla, ¿eh? Lo mismo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en España, es el mismo fenómeno. Corrupción, partidos terminados. Y una sociedad verdaderamente enferma, que tolera, porque no entiende. Si a mí me preguntas, ¿qué le criticas al PRI de estos 70, 80 años? No es solamente la ratería, no es el no haber creado ciudadanía, el haber despojado a la ciudadanía de su posibilidad de ejercer. Claro. Esto es a mí me parece que hay una ciudadanía que se está comenzando a organizar, que lo hizo también en este sexenio y que gracias a esa ciudadanía tuvimos la posibilidad de conocer, insisto, de toda esta corrupción, porque sin ella no lo hubiéramos logrado. Lo que pasa es que eso es una ciudadanía que empieza a surgir en contraposición con instituciones totalmente verticales y poco democráticas y además que no están haciendo su tarea, como la Procuraduría General de la República, sin duda, utilizada como un brazo político en vez de un brazo para investigar realmente lo que está sucediendo. Pero yo creo que la ciudadanía ahí está, pero nos tomó por sorpresa. Es más, cuando me decían, ¿es el gobierno más corrupto el de Enrique Peña Nieto?
Pues para nosotros sí lo es, pero no sabemos, porque antes no teníamos esas referencias o Y la todavía contabilidad no. exacta y la todavía medición que hoy sí se hace gracias a la sociedad. Vamos a seguir hablando de esto porque, bueno, balance Sí. sobre el peñanietismo, nos queda tiempo. Hacemos una pausa y regresamos. Aquí estamos en A Fondo 2018, el año del Que cambio. vivimos en peligro. Ya estamos de regreso aquí en A Fondo y bueno, estábamos hablando de un sexenio marcado por el escándalo, por la inseguridad, por la corrupción, por la violencia, por una sociedad con un enorme hartazgo y que respondió a eso. ¿Cómo va a juzgar la historia a Enrique Peña Nieto? Paco, perdón, sí quisiera señalarlo porque creo que lo estamos padeciendo. Sí. Los políticos le están quedando a deber a esta sociedad movilizada. Sí, ¿de hace cuánto? ¿Por qué le están quedando a deber? Sobre todo por la división que estamos viviendo. Estamos enfrentados, ¿eh? Si no queremos reconocer el daño que le está causando al país, esta polarización, que tampoco está ayudando con las actitudes del presidente de la República, que constantemente está hablando que si conservadores, que si los que no me quieren, cuando él tendría que estar pensando, primero, que hay 60% que no votó por él. Pero eso iría en contra de su proyecto. Eso iría en contra de su proyecto. No puede traicionarse a sí mismo. Perdón, Paco. No. Bueno, ¿cuál es el lugar que va a ocupar? Estamos tan confrontados que en esta misma mesa las damas ya nos metieron en dos vertientes muy interesantes. La sociedad enferma, que dice Maite, y la competitiva sociedad que despierta. Elisa. Pero esto debe tener un estudio más profundo, más profundo. Yo quisiera manejarlo como una conducta colectiva, no masiva, ¿no? Por lo menos darnos la oportunidad de que pensamos. Pero es una sociedad enferma, yo subrayaría lo que dijo Maite, es una sociedad enferma que aprendió a castigar a los corruptos, le hace mafia de poder, por 18 años. Lo aprendieron muy bien. Y después de 18 años votan por el que los va a perdonar. Así de fácil, ¿eh? Y le dan esa garantía de impunidad al nuevo Mesías. Pero hay que ver si los va a perdonar, Carlos. Yo ese también es otro tengo mis asunto. dudas. Estoy hablando de quién votó y por qué. No, votaron porque va a perdonar a los corruptos. No, pero votaron por un cambio. No coincido. Y la gente no está de acuerdo en que haya perdón y olvido, ¿eh? Y cada vez que lo ha dicho y se presenta en los foros y como presidente electo, las familias de las víctimas, la sociedad en general decía, nada de perdón y olvido. Justicia. Investigaciones. Castigo. Y castigo. Y lo que siempre dijo en los medios de comunicación, porque lo que pasa es que con Andrés Manuel dice una cosa dice la y otra chimotrufea, luego dice otra, pero no solo eso, luego vienen las interpretaciones múltiples de lo que su quiso decir, equipo. y esas generan mayor confusión Sí. y cada quien ve lo que quiere ver y resalta lo que quiere resaltar. Pues yo quiero resaltar algo que he escuchado en todas estas entrevistas, que él siempre dijo: yo no voy a perseguir, va a ser la autoridad correspondiente, y lo volvió a repetir en su última entrevista con Azucena Uresti, es decir, la fiscalía, no yo, porque no me corresponde, lo cual tiene razón. Déjenme, un presidente no debe perseguir, pero a ver, debe perseguir la fiscalía. Carlos, o déjame la PGR. recuperar el tema. Vamos a hablar de Andrés Vamos a Manuel. ver. Va a haber dos bloques para hablar de Andrés Manuel, la cuarta Ya hemos transformación. hablado 2.5. Pero ahorita es Enrique Peña Nieto. Yo creo, Paco, que normalmente la historia juzga de acuerdo a la información. Y la información de que disponemos son los grandes números. Y en grandes números está entregando una deuda Exacto. muy superior, 46% del Producto Interno Bruto. Un peso frente al dólar casi al doble de como lo recibió. Él habla mucho de los empleos, que se crearon 4 millones de empleos. Sí, ¿de qué nada tipo? más, exacto. Fueron empleos Muy mal chiquititos pagados. y los medianos se vinieron para abajo. En materia de salud hay un abandono en muchos sentidos con la gente que se encuentra en condiciones precarias. En materia de educación, pues estamos viendo en qué condiciones. En materia de riqueza, que es la parte petrolera, está entregando a Petróleos Mexicanos hundida en deudas y En corrupción, exacto. también, La huachicoleo, Comisión y Federal todo de este Electricidad, tema. otro tanto. Es decir, los grandes indicadores para Peña Nieto ni siquiera se convierten en un salvoconducto. Pero finalmente también hablan de una economía estable, Pero también ¿no? hay que ver otra robusta. cosa. Bueno, los priistas. Hay que ver otra cosa. No, lo dijo La macroeconomía. La economía en este momento, No, pero la yo creo que se economía, va a y yo desplomar. creo que el sexenio que te está recién terminando, es muy pronto para poder dar un resultado, para poder decir, lo califico así, así, así. Tenemos que dar el tiempo y ver las condiciones, cómo se están acomodando, qué fue lo que pasó, poder
hacer un estudio global, no nada más focalizado en lo que pasó en nuestra frontera, ¿no? Hoy, entonces, a ver, déjame entender esto que tú mencionas. Hoy, a 6 años de la terminación de la administración de Calderón, ¿la calificas distinto? ¿Hay otros parámetros? definitivamente. Yo creo que sí. Yo creo que Calderón, si tú excluyes, que no puedes excluirlo, el tema de seguridad, el tema de la cantidad de muertos, Ajá. vas a encontrar otros temas en los cuales no hubo una corrupción tan galopante como la que se está viviendo ahora. Pero O bueno, no sabemos. Pero no, sí se la sabía. suavicrema Mira, verdaderamente es de el cómo monumento acabó- a la corrupción. de cómo No hubo las acabó. investigaciones Era un que en narco, esta era un oportunidad sí las narco. hubieron. Para Vuelvo al empezar. mismo tema, no hubo las investigaciones que ahora existieron. Claro. Fíjense, Odebrecht, el tema surge de Brasil y viene hacia acá. Casa Blanca. La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, de una investigación periodística que surge primero en las redes y que se replica Y que es una en filtración, radio. lo que decía Carlos. ¿De cuándo ¿Sí o Marcelo no? Ebrard hace Lo de investigaciones periodísticas? no, a ver, Son pero, filtraciones. Son filtraciones Y es de la verdad. lucha por el poder. pero también hubo muchas Sea peticiones filtración de de quien sea, transparencia. es corrupción. Paquito, tú y yo conocimos cómo hicieron también el tema de la Casa Blanca de De la Peña Casa Nieto Blanca, sí. y de cómo se hicieron las primeras investigaciones viendo a Rafael Cabrera en una fila y que dijo, a ver, ¿qué es esto? Y pide información. Puede haber filtración, puede haber información, puede haber peticiones de transparencia, pero la labor periodística de cotejar, de ampliar, de confirmar, eso se hizo y No, de no se solicitar. hizo. A Eso ver, se hizo y lo a ver, conocemos muy lo bien, de Paco, Duarte, perfectamente bien. Otra La estafa filtración fue la maestra. del plagio de la tesis y lo Sí, intentaron pero está hablando- hundir a ver, y no se demostró pero está nada. hablando de las grandes investigaciones, no del plagio, Pero- Carlos. pero Está aquí el hablando de la punto- esa no es estafa, investigación. por Aquí el eso, punto, está hablando de las Carlos. grandes. La estafa maestra, las empresas fantasmas de Veracruz. De Duarte. Todo viene de la Auditoría Superior De de, la los Duarte. Federación, más investigaciones periodísticas en los medios. aquí lo Sí, eso importante se puede. no es ¿Dónde si está hay la o no hay sociedad que filtraciones. exige que la Procuraduría General de la República dé resultados sobre los más de No, 900 bueno, pero- denuncias penales por actos de corrupción? No existe. Por No. eso te digo, Hay hay un una movimiento sociedad de enferma cincuotas, no, que no hay un- actúa, hay un en la cual me movimiento- incluyo, por supuesto. Maite, hay O sea, un movimiento de sin cuotas ni cuates que ha estado exigiendo desde un pero principio por eso y te digo, Fiscalía no que es sirva, que suficientemente sociedad grande, civil. son garbanzos Pero de está- libra pero ahí que habría está. que fomentar y que hay que Exacto. enaltecer Hay y que que Pero ahí enaltecer. está, y antes Pero no lo que decía existía. mi abuelo, el que llega hace bueno al que se fue. Ahora resulta que el de Peña Nieto es el peor sexenio de los últimos años. Mira, Bueno, ha sido el Felipe peor. Calderón era... y vamos a ver qué sigue, pero vaya, Cuando esto terminaba es... el de Calderón era el peor. Era el de- cuando terminó el de Bueno, el de Cedillo fue el peor, el de Fox y no, así. El de Cedillo no fue tan mal evaluado, ¿eh? Y sigue siendo, creo yo, un presidente que en general en los índices, en la calificación que tiene, le va bastante bien, ¿eh? Sí ha sido un proceso y sin duda lo que tenemos sí es el peor porque tenemos muchos más ingredientes, muchos más elementos para evaluarlo de lo que teníamos De lo que antes. teníamos Paco, antes. insisto, no podemos hoy voltear a unos meses y decir eso fue lo peor que hemos tenido. Porque yo creo que sería Hasta una- hoy. Hasta hoy. Porque Eso sí se puede decir. Sería una valoración chata, tendríamos muchas omisiones, cometeríamos muchos errores. Yo creo que tenemos que dejar que las cosas vayan pasando con su tiempo natural para entonces poder ver y valorar. Tú preguntabas hace un momento, ¿califican igual el fin de sexenio de De Felipe Calderón hace 6 años. Hoy No, porque ya hay otros elementos para poder enjuiciar, para poder elevar juicios de valor. Entonces, yo creo que tenemos que dejar, hoy las condiciones que estamos viendo sí son de veras de alarma, Sí, pero total. calificarlo como el aplaudimos peor. en su momento las reformas estructurales. Claro. ¿Sí? ¿Quién las empezó a empujar? Enrique Y Peña no Nieto. No, los empezó a no, empujar Calderón, Calderón. y no lo Felipe dejaron. Calderón. Y el PRI La las oposición, que era el PRI, Sí. paró todo. Pero fíjate que retomando la línea que establecía Maite, la sociedad también nos da indicadores. Y los indicadores nos dicen, Cedillo, Elmas de la Madrid, Cedillo, Fox, Calderón, pueden andar, bueno, Pueden la andar Madrid se murió, libremente. pero pueden salir a la calle sin mayor problema. Recuerden ustedes cuando salía López Portillo, le ladraban Sí, por sí. todos lados. Pero los indicadores, Lalo, sí nos permiten hablar. Cedillo empieza su administración con el error de diciembre y logra revertir la situación para entregar un país estable, sí con Fobaproa, sí con pero logró revertir situaciones adversas. Sí. Fox entregó Entre una ellas el situación asesinato de Colosio.
Sí, claro. Sí, pero a ver, Juan Gabriel, fíjate, y esto el Paco y yo lo vivimos. Hace un año en la Fórmula 1, que estaban en campaña, estaba Margarita en campaña, que Margarita llegó en metro al autódromo y Felipe Calderón llegó en helicóptero, le gritaban asesino a Calderón. En la tribuna le gritaban asesino. ¿Pero qué pasó este año? Eran selfies, apapachos, presidente Calderón. ¿Cierto o no es cierto? Sí, sí, sí. Somos Además, una sociedad camaleónica, pero además olvidadiza. Pero plausible, para la sociedad plausible, yo así lo veo, que los dos lleguen juntos todavía como matrimonio. Pero cosa ¿sabes que qué? no ves en otros presidentes. Bueno, no sabemos si es para festejar o para lamentarle. No, bueno. No, Habla de una estabilidad final. Te voy a decir una cosa. En los distintos Fórmula 1 que se ha presentado, ha habido de los dos. Ha habido apapacho y selfie y ha habido gritos de asesino, porque me ha tocado y he cubierto ahí el tema de la Fórmula 1 y en ambos, y a los lugares donde va. Pero cuando tú decías, ¿cómo va a juzgar la historia a Enrique Peña Nieto? Yo diría, Enrique Peña Nieto ya lo juzgó la historia, ahora falta que lo juzgue la justicia mexicana. Exacto, perfecto. Pues vamos a hacer una pausa. Si no, la internacional. Además, La Corte Interamericana de la Haya, también así tiene... es. Regresamos después de un corte aquí en A Fondo con los periodistas. Ya estamos de regreso aquí en A Fondo y bueno, ahora sí vamos con este cambio. ¿Por qué cambio? Hablamos de que la administración de Peña Nieto debió haber terminado el 1 de diciembre, pero terminó 5 meses antes, el 1 de julio, el día de las elecciones, en donde barre en absoluto Andrés Manuel López Obrador con 30 millones de votos y entra ese periodo de transición. ¿Qué tan importante fue el periodo de transición en el poder de Andrés Manuel López Obrador? Déjame hacer una especulación, Paco. Si Peña Nieto ya no quería gobernar o no podía, ¿qué hubiera pasado si Enrique de la Madrid toma la presidencia de la República? Por lo menos se hubiera protegido el aeropuerto de Texcoco, Sí. que fue el único funcionario que salió a seguir hablando. Y en este momento no tendríamos ya un pequeño FOBAPROA en crecimiento como está sucediendo. No es un asunto menor el aeropuerto de déjame Texcoco. decirte Nada que- más, ahorita haciendo un paréntesis, digo, bueno, vayámonos un poquito más atrás. ¿Qué hubiera pasado si Enrique de la Madrid Exactamente. hubiera sido el candidato a la Exactamente. presidencia de la República? Sí. Yo creo que podría haber Hubiera sido dado más interesante, ¿no? Más pelea, ¿no? batalla. Hubiera dado más pelea. Por lo menos Yo más discrepo. batalla, Yo creo ¿no? que la transición, bueno, podría haber empezado oficialmente el 1 de julio, pero vaya, la entrega de la plaza fue muchísimo antes. Todavía mucho Fue antes. muchísimo antes y yo creo que lo que estamos cosechando es eso, ¿no? Y dentro de la transición, la falta de participación del gobierno para defender lo que suyo. eran sus banderas. Claro. Una de ellas, lo que comentábamos hace un momento, el aeropuerto, Las las propias las reformas, ¿no? reformas La reforma educativa, que la manera en la que la desbarataron me parece que es ofensiva. ¿Cuál? ¿La reforma? La La reforma educativa. ¿no? O sea, el discurso Mira, Paco, del fíjate que secretario me yo parece que comenté- te está marcando algo. Pero yo sí creo que esta transición empieza antes con la inacción del gobierno, ¿no? Que además Totalmente. claudicó muchísimo tiempo antes, y el gobierno del legislativo desde el 1 de julio. Incluso el golpeteo que mencionaban a Anaya, ¿sí? Sí. Que Yo te era lo que comentaba menos al querían que principio llegara al poder. del programa, que este fue un sexenio, el que terminó, de 2 años. Y yo lo sigo creyendo y lo sostengo además en la mesa. ¿Por qué? Porque veamos que después de las reformas, de la aprobación de las reformas, se presenta lo de la Casa Blanca, se presenta lo de Ayotzinapa y el gobierno ya perdió el control. Y de ahí para adelante, la lucha interna que se genera por el poder, mencionaban hace rato a Osorio Chong, a Luis Videgaray, pone al presidente en una inacción tremenda, porque esos dos entes de poder que crecieron, los dejaron crecer, llegaron a ser tal la lucha que al presidente lo aislaron. Entonces se fue perdiendo el control. Y eso fue Peña. Veamos a correcto. Andrés Manuel. Pero bueno, nada más de lo de Peña, yo creo que más que una lucha de poder, Peña Nieto favoreció a Videgaray y eso no se lo perdonaron tampoco muchos de los políticos priistas que estaban a su alrededor. Había realmente un resentimiento y que dijo,
le dio juego a Videgaray, a todo lo que quiso, y dejó fuera a muchos otros que lo hemos acompañado durante años, ¿no? También eso Pero sucedió. de lo que decía Paco, yo creo que el presidente López Obrador en el pecado va a llevar la penitencia, y permítanme hacer una comparación con alguien de su propio equipo. Lo que hizo Claudia Sheinbaum para prepararse para llegar a tomar el poder. Viajó, preparó estrategias, preparó su equipo, y lo podemos ver nada más en algo tan elemental como el diseño del censo de la reconstrucción. Le preguntan al director del censo cómo lo hicieron. Durante todo el proceso de transición estuvimos preparando para salir hoy. ¿Qué hizo Andrés Manuel López Obrador? Querer gobernar desde entonces. Desde entonces. Él no conoce el mundo, Andrés Manuel no conoce el mundo, y tuvo la oportunidad No lo va a conocer, ya de dijo. entrevistarse con cualquier cantidad de líderes. Pudo preparar estudios que nos permitieran aceptar de otra manera el aeropuerto, lo del Tren Maya, y no todo, y estamos en un voluntarismo que yo creo que a largo plazo el presidente López Obrador lo puede lamentar. ¿Sientes tú que no lo hizo con su equipo? Yo creo que yo creo que no, me A la luz de parece. los argumentos del gabinete para defender las decisiones adoptadas, te das cuenta que no hay una preparación, no hay un estudio de fondo. Oye, pero aportando un poco lo que dice Juan María, es muy interesante, porque tú ves dónde hay preparación académica, dónde hay intelecto. Tú haces un comparativo del discurso de posesión de López Obrador contra el de Claudia Sheinbaum, y el de Claudia Sheinbaum se ve estructurado, armado, tiene diagnóstico, tiene propuestas, tiene soluciones, conoce. López Obrador no. Yo no sería, perdón Elisa, tan aplastante y lapidario para decir la historia ya juzgó a Peña Nieto y ahora la justicia. Vamos a revisar a los miembros del gabinete de López Obrador, a ver si Bueno, la justicia además, no empezaría por ahí. pero una cosa no excluye te la voy a decir otra. una cosa. Bueno, no, yo no estoy Una diciendo que cosa no. no excluye a la otra, ¿no? Yo no estoy diciendo que no, pero tendríamos también que ser equilibrados y no ser lapidario con uno y perdonar a los otros. Pero es que estábamos Bueno, en el estamos bloque de hablando Peña. de la administración Estábamos de en el Peña. bloque de Bueno, Peña. yo estoy hablando también de Bueno, ya gente de llegamos. Peña que estuvo en esa administración, que participó del PRI y ahora está con López Obrador. Pero te voy a decir una cosa, si estamos siendo demoledores con la imagen de Peña Nieto porque se lo ganó, también tenemos que entender que había gobierno. Y lo que ha hecho López Obrador del 1 de julio a la fecha son ocurrencias, que ha enfrentado a sus propios miembros del gabinete, y que lo principal para él, que no es la seguridad ni es la educación, es su Tren Maya. Destroza un aeropuerto, pero es necio en imponer un proyecto que él quiere y tiene que salir a como sea posible. Fíjate, esta medida, perdona el término que diga, tan desgraciada que se va a dar de anularle, arrebatarle, quitarle el 6% a la UNAM en presupuesto. No. Fíjate, hay intenciones, hay que estudiarlo. Mira, primero se equivocan en redacción y le quieren quitar la autonomía. La autonomía. Ay, perdón, me Ay, perdón, equivoqué. Sí. Después le quitan el 6%, pero antes ya había tenido un encuentro López Obrador con el rector Graue para decirle, aquí entran todos. Y el primero que se le enfrenta es el doctor Graue y le dice, aquí no hay capacidad ni institucional, ni económica, ni académica, ni de personal, ni para que entren todos. Bueno, Y a ver, no- en la línea que tiene Carlos, en la línea que tiene Carlos, él está criticando siempre el neoliberalismo. En ese neoliberalismo está él mismo, él como jefe de gobierno del Distrito Federal. Pero además, escuchas hablar a Alfonso Durazo del gobierno, de los últimos 2 gobiernos asesinos, cuando él fue secretario particular de Fox. Moctezuma, 2 secretarías con el presidente Zedillo. Ajá. Y así vas revisando. El equipo de gobierno de Andrés Manuel es una gran cantidad de A ver, neoliberales. no, déjame. Y yo aquí, Las claro, acciones nada más. neoliberales que se están haciendo desde ahorita en este gobierno, que ha criticado y además lo anunció en su toma de posesión, de que se ponía fin al neoliberalismo. Ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? El Estado se está haciendo más pequeño, le está dando más participación, Sí. está invitando a la iniciativa privada. Si eso no es Oye, hubo una gran neoliberalismo, confrontación entre Manuel Mondragón y Alfonso Durazo en materia de los pronósticos de acciones para la seguridad pública. Tan así que Manuel Mondragón recula, se hace para atrás y lanzan los famosos foros de paz, que fueron un auténtico fracaso. A ver, yo aquí como varias cosas. Uno, que hubo gobierno con Enrique Peña Nieto, yo creo que también habría que evaluarlo porque hay índices no de México, por ejemplo el World Justice Project, que saca sus índices y era terrible porque en Estado de Derecho nos estamos desplomando y acercando cada vez más al fondo donde estaba Venezuela. O sea, sí estábamos viviendo una situación Nos de vamos a acercar más, pulverización no se preocupe. institucional. Sí, vamos Pues no sé, galopando. pero llegó a esos niveles muy, muy graves y hay que decirlo, y no internos, sino evaluaciones externas.
Por otro lado, el tema de lo de la UNAM, ay, que son temas sensibles porque todos amamos a la UNAM. Compáralo ¿verdad? con los jueces. Pero espera, pero yo creo que aquí hay algo bien importante. Cuando le dice Andrés Manuel al rector Graue, aquí entran todos, y él dice, esto no es posible, es muy claro, muy lógico, qué bueno. Ahora, ¿qué van a hacer todos los jóvenes que no pueden entrar a nuestra máxima casa de estudios, que son rechazados cada año, muchos de ellos brillantes, porque Del quedan UNAM, plazas del muy Politécnico, de la quedan UAM. espacios y plazas muy pequeñitas, no son plazas, son espacios muy pequeños para que puedan entrar los que vienen sobre todo de escuelas privadas que no están incorporadas a la Sí, UNAM, una que tienen pequeña el pase matrícula. directo, ¿no? Es una matrícula tan pequeña que se están quedando fuera jóvenes muy valiosos y que se van a estudiar a distintos lugares. Ahora, este 6% y lo que quita en general al Politécnico, a la UAM, se va a emplear para crear estas 100 universidades que den cupo y esperanza a los jóvenes que no encuentran espacios dentro de la No, UNAM. pero mira, Entonces, hay me que parece hacer voy con que es una ocurrencia. Sí. a mí me parece Porque que no es puedes- importante darle espacio a los jóvenes pero y si tú esperanza. ves la Pero eficiencia terminal de la Universidad de la Ciudad Algo de México gravísimo. es verdaderamente Pero esa es otra grave. cosa, Maite. Entonces, No, exijamos lo que tienes calidad, que hacer es, no hay una exijamos reforma. también. O sea, lo que hicieron fue Ya destruir sé. la reforma educativa sin un proyecto. Sin una ¿Qué comunicación. debes hacer? Lo que hacen en Alemania. Antes de entrar a la universidad, todo mundo tiene que prepararse para ejercer un oficio. Y son carpinteros, Pero y son se necesitan plomeros. recursos, Pero por eso, no qué todo bueno que se mundo abran tiene esos ni la espacios. posibilidad, ni el talento, ni la capacidad, las ni la capacidades. energía para entrar en la universidad. Pero muchos se quedan fuera y sí la tienen. Déjenme Maite, hablar como muchísimos. provinciano. Pero me Déjenme parece hablar como 100 provinciano porque universidades no tienes con qué manejar. Así es es. demagogia. siguiendo hay con ni lo- ¿Y qué hacer con los ni jóvenes? talento. Siguiendo Si con la lo que UNAM no dice. les da espacios, ¿qué hacer con ver, ellos? a ver, pero siguiendo Alternativas. con lo que dice no, Maite. la Se requieren alternativa recursos. no es 100 universidades. Bueno, se la requieren alternativa son recursos. otro Pero es tipo que a de ver, no nos instituciones. engañemos, no hay universidades. Lo que está proponiendo son escuelas locales materia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Uniprograma. No son escuelas donde se va a ofrecer universidades No, como aquí. claro que no. Pero Donde no va a es lo que ofrecer decía- todos no, no. los que Bueno, requieran se la ofrecerá. región. Sí, y está muy bien, pero Está- ¿qué es es lo lo que que decía pasa? Maite. Se van de alguna manera se van a empezar a duplicar lo que pasa en el norte con lo que pasa en el sur en las ¿sabes qué? costas. Yo Sí, quisiera pero- aquí nada más rematar La- con esto. A mí estoy de acuerdo con los posicionamientos de ustedes. Yo le decía a Elisa que tocar el tema de los jueces, magistrados y ministros y el famoso recorte. No hace falta eficientar los recursos. Yo creo que sí. Es desde lo que hablamos La en el tema de las burocracia, universidades. la Era lo que yo- Eficiente. Era lo que yo quería burocracia. señalar, que el No problema hablo de los de diagnóstico académicos. adecuado, el problema de cobertura, tanto en educación como en salud, no existe. No existe existe. más bien un problema estructural. Así es. ¿Para qué quieres ir a universidades? Mejor verlos con lo que dice Maite, los tecnológicos regionales. Pues puede ¿Cómo ser. puedes atender? Vamos acabando con tantas escuelas de derecho, de comunicación, de Pero es lo que ciencias estaba diciendo Eduardo, ¿no? sociales, Van a ser que- unimaterias. Sí, Igual sí, como nada más va para tecnológicos. un Pero, solo pero lado. no los necesitas Pero no fortalecer todo, lo o que sea, ya si haces existe. una universidad Mira. agrónoma en Sinaloa y yo tengo capacidad para el violín, voy a tener que estudiar ahí. Entonces, Pero vamos no a ver hay qué un se va a hacer, estudio. Maite. Todavía no sabemos ni siquiera qué es lo que se va a hacer. Eso es Exijamos lo que se grave. haga No algo puedes bueno. destruir No. si no tienes un proyecto Bueno, para pero construir no, algo. pero no Eso puedes me seguir parece con lo que- mismo y dejar fuera a los jóvenes sin Pero los ninguna vas a opción y dejar fuera. esperanza. sin Tú una decías, opción Paco, algo que de es muy eficiencia. importante. Ya Sí hubo destruyeron la reforma y no es redirección, nada construido. se redireccionó el presupuesto. Ya va más al área social. Sí, sin duda. Eso está muy bien, pero no podemos quedarnos solamente con los grandes proyectos que cuando los empezamos a desmenuzar y a ver y a estudiar y a entender las necesidades locales, las regionales, empiezan a hacer agua. A ver, yo Sí, pediría ahora, no caer en la trampa. Déjame hacer una pausa A ver. Va. y regresamos Ok. aquí a fondo porque A la está trampa. muy bueno el tema. Regresamos, aquí estamos en A Fondo. Todas. Pero te encuentras los tecnológicos con muchas capacidades para poder decir, ¿por qué no haces primero un esquema diferente? Seguimos hablando con el tema de las universidades. Adelante, Juan. Sí, yo lo que estaba señalando es que el problema estructural no nos permite que los jóvenes primero garanticen algo de sobrevivencia. ¿Cuántos electricistas nos faltan? Carpinteros, es el oficios que podrías aprender
en un proceso de bachillerato al ingreso a la universidad y entonces poder aspirar. La universidad no puede ser masiva. En ninguna parte del mundo que tienen buen éxito, la universidad es masiva. Y para rematar lo que estaba diciendo Lalo hace un momento con los programas sociales, también un grave error con los programas sociales. No pueden ser masivos. Yo voy a cumplir 61 años. Cuando llegue a 65, aunque no lo necesite, voy a ir a pedir mi, ¿cómo se llama? ¿Pero por qué? Si no lo vas a Es que ese es el error, precisamente, Paco, lo estoy poniendo como un ejemplo de que los subsidios no pueden ser ni permanentes ni masivos. Y es lo que está pasando con los programas sociales, que no todos los que llegan a una edad adulta requieren de este tipo de apoyo. En el análisis de Coneval hay más de 2,000 programas repetidos. Sí, exacto. Que nadie ha hecho ese diagnóstico, o sea, ya está hecho y nadie lo ha aplicado, de decir, ok, desbaratemos esto. Van a desaparecer, al menos es parte del programa. Claro. Primero tienes que hacer el diagnóstico. Están haciendo las cosas sin diagnósticos bueno, formales. no lo sabemos. Formales. A ver, O sea, Paco, porque mira, decir, decía no, es que Maite hace rato algo, yo también lo quiero retomar aquí y poner en la mesa. Yo quiero pensar y sobre todo desear que tengamos un exitoso sexenio. Porque para todos nos caería muy bien tener un gran sexenio para nuestro país. Lo estamos hablando de las perspectivas. Sin embargo, lo que en este momento estamos viendo no nos lleva a ser optimistas en el mejor de los casos. Yo al final Déjame nada más a concluir la idea en lo siguiente. Yo quiero creer en las buenas intenciones del presidente. Sin embargo, los diagnósticos que se han presentado y los caminos que nos están marcando a seguir en este momento no son claros. Porque no son los caminos de siempre. Correcto, Paco, pero es que tú no puedes empezar. Tú no puedes empezar. Pero ya los vivimos, Paco. Lo que es diferente no siempre es bueno. Dos Bocas en Tabasco. Sí. Que ya empezaron los trabajos en Dos Bocas en Tabasco, cuando no están los permisos, no están ni siquiera. Y ya estamos en las energías no renovables. Entonces, ¿a dónde vamos? Es eso lo que digo. Puede haber muy buena intención, pero el mundo no es nada más de buenas intenciones. Sobre todo en un mundo tan competido como el de hoy. Mucho daño, tenemos que estar viendo. No hay un plan. Con buenas intenciones. No puedes hacer un plan. Así con todo este plan, los he estado escuchando y les pregunto, a ver, entonces, ¿ven muy mal, muy negativo el panorama de esta administración? Sí. Oye, a ver, déjame intervenir porque yo me quedé con que no hay que caer en la trampa. En la trampa fácil del discurso barato de que hay burocracia en la UNAM, de que, a ver, la UNAM es una institución respetabilísima aquí, en América Latina y en Iberoamérica, sí. Nada más, para empezar. La UNAM no rechaza. Y todos somos de la UNAM. La UNAM no rechaza, que ese es un factor político, mediático que maneja la izquierda. Selecciona y no acepta por capacidad, pero también por talento, Bueno, a ver, espérame. En la Universidad de México todos los días se reúnen 350,000 alumnos en una urbanización mejor que la de la Ciudad de México. Sí. Sin policía, no hay necesidad que haya un policía que los esté todo cuidando. Todo el agua es potable. Bueno, todo el agua es sí autosuficiente. Bueno, en fin. Sí hace falta un policía. Lo que necesita el país. A ver, esta trampa de decir la reforma educativa y todo tiene que ver con la UNAM y le bajo el 6%. A ver, no es cierto eso. Este país, como dice Juan María, necesita una modificación vocacional. Necesita una política poblacional. Es decir, el clásico sueño de los americanos de que todos nos vamos a Estados Unidos porque vamos a ser Mickey Mouse, aquí lo estamos haciendo que todos vengan a la ciudad a meterse a la UNAM. Es falso eso. Las universidades en China y en la India se han convertido en elitistas. Y universidades masivas que eran de 400,000 personas se han convertido en 40,000, porque les exigen salir políglotas y si el Estado les invirtió $1 en su educación, ellos tienen que rezar a partir de su egreso $4 anuales. Bien, pero es el caso. Oye, ¿y sabes qué hicieron en China? A estos muchachos que dice que no tienen cabida, que tienen talento, los prepararon oficios y le dijeron, ustedes no tienen el talento de estar en una universidad. Lo que van a hacer ustedes ahora es construir sus ciudades nuevas. Y tienen plomeros, tienen arquitectos, pero también tienen electricistas, pero también tienen ideólogos. Y han hecho el conjunto de una universidad elitista de gran preparación y competencia mundial con preparar a su gente en oficios que les da de comer y construir sus propias ciudades. Pero es otro país, ¿eh? Pero, Carlos, a ver, aquí no se puede hacer esto. País. No puedes ayudar aquí a las comunidades a construir sus propias ciudades. A ver, déjenme decir algo. Sin duda, amamos a la UNAM. Sin Mis duda. padres son de la UNAM, se conocieron en la UNAM.
Yo soy estudié en la UNAM. universitario. Somos o sea, Goya, sí. Es más, le vamos a Puma y lloramos No, ahora yo que no, perdió. ahí sí Bueno, ok, poquito, ¿no? Bueno, en fin. La familia está con la UNAM. Gritamos Goya, nos emocionamos. Ahora, creo que no se contradice lo que estamos hablando aquí. El tema es, sin duda, la UNAM tiene un cupo limitado. Ese cupo limitado ha ocasionado que no acepten a muchísimos jóvenes de gran calidad por la cantidad de matrícula que puede ingresar. Y hay jóvenes que son muy capaces y que no llegan, y depende de los puntajes y de la gente que compite y de los Y hay jóvenes. selección. Y los jóvenes que han hecho hay muchos exámenes en la adentro UNAM, que se tardan no me 14 años en salir, No ¿eh? me Sí, dejarán claro. mentir. Ahí No me tenemos dejarán uno mentir ya. lo que viven. Y en ese sentido está muy bien que se hagan estas otras universidades especializadas con oficios y demás. Exijamos eso, pero para ello se requieren recursos. Se requieren recursos, y lo que yo le decía a Juan María, ¿le va a suceder algo a la UNAM si hace también un esfuerzo por recortar Eficientar. excesos, burocracias y eficientar? Claro. No, y eso para obtener Ni a la UNAM, ni al POL, para ni a la obtener UAM. otros y tener esas otras opciones, ya sea a nivel de profesión o a nivel de oficio para la sociedad, y crear esquemas, como dice Maite, Mira, como en déjame- Alemania, por ejemplo, en déjame donde hacer algunos el no van ejemplo. a la Schule Y en y se van Finlandia, dividiendo. y en Déjame en hacer muchos un otros. ejemplo que tienen una Está muy bien. educación al que notable. todos Entonces, de alguna fijamos manera eso. nos vemos Pero se requieren enfrentados. recursos. Cuando estás en una empresa y llega el director de recursos y te dice, hay que hacer un recorte. Y dices, oye, no, pues si con lo que tengo apenas algo, hay que hacer un recorte. ¿Y lo haces? Y lo haces y sigue saliendo. Sí. ¿Qué quiere decir? Que tenías que eficientar tu operación. Sí. Yo creo que es necesario eficientar no solamente las universidades, sino todo el aparato burocrático que nos carcome económicamente. Paco, Pero no en la UNAM, reportando recursos. la UNAM es el árbol. No reportando recursos. La UNAM es el claro. árbol y estamos dejando de ver el bosque. Exacto. Y los Así problemas es. de México siguen siendo los mismos Los de hace mismos, 50 los años. mismos. Y se ¿Cuáles requieren son? semillas. Educación, Tenemos un alimentación, salud. No, Exacto. en lo que decía Maite, está mal hecho el diagnóstico. ¿Qué es lo positivo? Tú decías, estamos empezando muy mal. No, creo que empezamos bien porque López Obrador provocó una sacudida. Exacto. Con Eso una es buena muy voluntad. positivo. Yo creo, insisto, es un tipo de buena voluntad. Yo creo que en ese sentido, la sacudida que ha dado en muchos sentidos, 30 segundos. ¿qué tanto va a pasar? De buena voluntad, ¿Cuál es sí. tu diagnóstico del primer año de Andrés Manuel López Obrador? Una palabra. Yo creo que sin planeación. Difícil. Incierto. Confrontación. Reto total. Total. Perfecto. Gran reto. Bueno, pues terminamos esta noche a fondo de los periodistas. Antes de despedirnos, desearles a ustedes felices fiestas. Nos vemos aquí de nuevo el próximo 7 de enero, de nuevo con toda la energía en A Fondo, y agradecerle Maite Noriega, Paco, Elisa Lanís, gracias, qué gusto. Eduardo Campos, Juan María Naveja, Carlos Ramos Padilla Gracias. y un servidor. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hasta la próxima. Hasta luego. Estuvo intenso.